Buenas tardes, gracias por permanecer con nosotros. Vamos a cerrar con broche de oro en el Fire Protection Virtual Congress. Esta ocasión pensamos en darle un giro y no hablar de temas técnicos. Por eso invitamos a un especialista en aspectos económicos para darnos una proyección de lo que se vislumbra para el 2021. Platicamos con Eric y le dijimos, trata de no hablar de las cosas que ya sabemos que no están tan bien, sino darnos un poco de luz para alegrar el espíritu y entrar con entusiasmo para el 2021. Las condiciones económicas por las que atraviesa el país, entre lo económico, lo político, ha sido complejo y le sumamos la pandemia. Yo quisiera entrar de lleno. Eric Guerrero, lo conocen todos, es uno de los analistas financieros más importantes de los medios de comunicación y ha estado en muchas partes de Latinoamérica y hablando de temas de marketing político, de estrategias electorales, de temas económicos, políticos, finanzas. Y no quisiera extenderme tanto en su presentación de su experiencia curricular. Me gustaría darte la bienvenida, Eric. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, lo escucho bien. Gracias, Eric. Gracias, Eric. El escenario es tuyo. Por favor, ayúdanos a cerrar con éxito este congreso, dándonos un poco de luz y esperanza para este 2021 en los negocios. No sé si ya está lista su presentación. Sí, ya. Tienes tú el control, Eric. Sí, güey. Bienvenido y estás en tu casa. Muchas gracias, muy amables. Bueno, en primer lugar, agradecer a la asociación, a Ambrashi, por la gentil invitación que me han hecho para abordar los escenarios económicos en un ambiente muy cargado de incertidumbre y darle las gracias especialmente a Juan José Camacho, su presidente, porque fue gracias también a su gestión que se va a realizar esta presentación, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí quiero hablarles indudablemente de la recuperación económica. Creo que en la segunda parte del sexenio se va a dar un giro económico muy fuerte. Voy a explicar las razones. Muchas de ellas tienen que ver con los tratados y acuerdos de libre comercio. Sin embargo, para llegar ahí, pues todavía vamos a tardar un poco. Entonces, también, por desgracia, ustedes saben, la economía se le conoce como la ciencia triste, pero vamos a entonces a tratar de hacer un diagnóstico lo más certero posible, porque hay muchos factores muy contradictorios que están incidiendo en el ambiente. Entonces, sí vamos a tratar algunas noticias que tal vez no sean tan agradables de corto plazo, pero sí también vienen cosas importantes, positivas, a mediano plazo. Sin embargo, bueno, pues antes de entrar en materia, como ustedes saben que estos temas son muy polémicos, temas que desatan mucha pasión, yo tengo por costumbre hacer un par de advertencias antes de iniciar que considero muy importantes, ¿no? La primera advertencia, pues es simplemente recordar algo que por desgracia se nos olvida con demasiada frecuencia los seres humanos. Nadie es poseedor de la verdad absoluta, nadie. Por más títulos académicos, por más éxito, por más experiencia que tenga una persona, jamás tendrá en sus manos el monopolio de la verdad. Y lo traigo a colación porque lo que vengo a presentarles a ustedes, pues es en última instancia mi muy particular punto de vista, mi forma muy especial de enfocar las cosas. Es una opinión y así les pido por favor que sea considerada como una opinión. La segunda advertencia es la más importante para mí. Yo aspiro a proporcionarles a ustedes información práctica que pueda ser útil en determinado momento para tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, pues yo no vengo a hablarles a ustedes del pasado, voy a hacer muy escasa referencia, solamente cuando sea indispensable, pero a mí lo que me interesa, porque tampoco les voy a presentar a ustedes el mundo ideal, que es una tentación muy grande que tenemos los analistas, ¿no? Plantearle al público qué es lo que uno cree que debe cambiar para que según el analista las cosas funcionen mejor. Entonces no voy a hablar ni del pasado, ni tampoco les voy a presentar el mundo ideal. Yo les voy a plantear a ustedes escenarios, tendencias, qué es lo que veo que va a suceder hacia adelante. Sin embargo, pues estos ejercicios de prospectiva son delicados porque para nada que son perfectos. Entonces sí quiero puntualizar esto, ¿no?
Nadie tiene bola de cristal. Yo no la tengo, desde luego. Afortunadamente para mi carrera, hasta el día de hoy, mi número de aciertos en cuestión de pronóstico económico y político supera a mi número de errores. Pero eso no me garantiza que no me pueda equivocar. Claro que en cualquier momento puedo incurrir en error, pero aún así voy a asumir ese riesgo y les voy a hablar a ustedes sobre lo que veo que puede suceder. ¿Por qué si estos ejercicios de prospectiva son tan imperfectos? ¿Por qué aún así es importante a hombres de negocios exitosos como ustedes plantearle los escenarios? Porque tenemos que tener y actuar como estrategas. Y la mentalidad de una estratega, la estratega siempre contempla escenarios. Miren, a mí me encanta esta frase que tienen ustedes aquí en pantalla, que es de uno de los grandes jugadores del hockey a nivel mundial y refleja muy bien lo que es la mentalidad de un estratega. Vean lo que dice este señor. Los buenos jugadores patinan hacia el disco, pero los grandes jugadores patinan hacia donde va a estar el disco. Esa es la mentalidad de un estratega. El estratega siempre contempla escenarios, les da una jerarquía, desde el más probable hasta al más remoto. La utilidad de pensar de esta manera es que si uno se puede ir preparando y imaginar la respuesta. Entonces, cuando viene el escenario, se plantea algo inesperado, por más remoto que haya sido, uno ya tiene mejores herramientas que quienes no tienen este afán de actuar como estrategas. Y aquí debemos aclarar que hay personas que se confunden, hay personas que desconocen estos temas de la perspectiva y creen que uno le quiere jugar al brujo o al adivino. Yo, por favor, sería ridículo, ¿no? Absurdo. No se trata de eso. Es un ejercicio analizando la realidad, las probabilidades con datos duros de qué es lo que puede suceder, esos escenarios, y prepararnos para tomar decisiones. Miren, aquí en pantalla, un libro maravilloso sobre el tema que se llama Estrategia del Dr. Friedman. Y vean ustedes cómo el Dr. Friedman define la palabra. Dice, contar con una estrategia significa tener la capacidad para observar el mundo y analizarlo a corto plazo y la habilidad para prever las consecuencias a largo plazo, los escenarios. Es la inteligencia práctica en situaciones de incertidumbre. Entonces, por favor, permítanme concentrarnos en esas tendencias, esta mezcla de buenas y malas noticias a corto y a mediano plazo para hacer un diagnóstico y tomar decisiones y cerrar con la cuestión de la reactivación económica, para cuándo la espero y en qué sectores se va a concentrar y en qué zonas del país. Bien, ya habiendo hecho las aclaraciones que para mí son de rigor, pues ahora sí entremos en materia. Primero, tenemos que tener muy claro a qué nos estamos enfrentando, la magnitud de la crisis. Si no tenemos un buen diagnóstico, vamos a andar dando palos de ciego. Es como si de repente enfrentamos un hueco en la boca del estómago, un vacío, un ardor, se convierte en un dolor insoportable. Vamos al médico, el primero que encontramos, nos hace una rápida revisión y nos diagnostica gastritis, ¿no? Y nos da unas cápsulas. Nos tomamos la medicina, mejoramos, andamos bien unos días, pero después se agrava, regresa la enfermedad, el dolor insoportable, caemos en urgencias en un hospital y ya un médico más especializado con más tiempo nos da un diagnóstico muy diferente, ¿no? Y nos dice, no señor, usted no tiene gastritis, lo que usted tiene son piedras en la vesícula, hay que extirparla. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque es algo muy similar en materia económica para proteger el patrimonio. Si no tenemos un buen diagnóstico, qué nos costó en este ejemplo imaginario? Pues cuesta tiempo, dolor y dinero. Es lo mismo en materia económica. Entonces, rápidamente, ¿a qué nos estamos enfrentando? Tenemos que evaluar la magnitud de esta crisis para ver las posibilidades y sobre todo cuándo podríamos salir de ella, ¿no? Aquí en pantalla tienen ustedes un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional, que lo traigo a colación porque resume muy bien lo que significa esto de la pandemia. Dice el Fondo Monetario, dice, el mundo jamás ha conocido una crisis económica como la actual. Ustedes dirán, oiga, exageración, ¿no? Todos sabemos que la crisis más grave fue la Gran Depresión de 1929. Pues dice el fondo, no, esta ha sido más grave. ¿Por qué razón? Dice el Fondo Monetario. En el pasado, por más profundas y graves que hayan sido esas crisis, se limitaron a segmentos más pequeños del mundo. Dice, por primera vez desde la Gran Depresión, ahora, tanto las economías avanzadas como las de mercados emergentes estarán en crisis en 2020. Probablemente muestren tasas negativas, incluso peores a las ya estimadas.
¿A qué se refieren? Bueno, aquí tienen también un gráfico que tomé de otro estudio reciente del Club de Ricos, la OCDE, y ellos se refieren a que esta crisis es la más grave en la historia financiera de la humanidad en este sentido. En 1929, la Gran Depresión, cayeron, también fue una crisis internacional, cayeron en crisis alrededor del 80% de los países en aquel entonces registrados en el planeta. 80%. Ahorita está todo el planeta en crisis, un 100%. Esto es algo insólito, es algo que no se había visto en la historia económica de la humanidad. O sea, todas las regiones han caído, absolutamente todas. Por eso hablan de que es la crisis más grave de todos los tiempos. El Banco Mundial, otro informe reciente, también lo avala. Dice, no existen registros de correcciones a la baja tan súbitas y drásticas de los pronósticos de crecimiento a nivel mundial como los que hemos visto en la época actual. Dice, si el pasado sirve como referencia, los pronósticos podrán empeorar más. Entonces, en esas épocas de incertidumbre, por desgracia, en situaciones de emergencia, ¿qué nos dice la historia de la humanidad? Que normalmente en estos episodios tan graves, las cosas suelen salir peor de lo que todo el mundo se imagina. Y miren, eso ya me ha pasado en 2 ocasiones. La primera, ¿se acuerdan de la devaluación de 1994, 20 de diciembre? Un crack, un shock bastante fuerte. Bueno, yo había publicado un libro un año antes advirtiendo de esta devaluación en diciembre del 93. La revista Proceso, cuando mataron a Colosio, el candidato del PRI a la presidencia, a finales de marzo del 94, provocó una fuga de capital muy fuerte. Entonces me entrevista la revista Proceso, y tiene la imagen de la entrevista en blanco y negro. Fue entrevista, fue el motivo de portada, y me decían los de Proceso, oye, a ver, tú hablas de una crisis muy grave, terminando el sexenio. ¿Para cuándo? Les decía yo, diciembre, no más tarde. Me dicen, ¿a cuánto se va el tipo de cambio? Entonces, según mis cálculos, que para muchos eran alarmistas, porque estaba yo dentro de los pesimistas, según yo, el tipo de cambio que andaba en 3.40, según yo se iba a 5 pesos. No, hombre, me quedé muy corto, se fue a 7.40. Entonces, siempre las cosas suelen ser en esas situaciones de emergencia más graves de las que uno se imagina. Segundo episodio, apenas para la tasa de crecimiento de este año. Miren, cuando en el 2019 ustedes le preguntaban a la mayor parte de mis colegas, oye, ¿cuánto va a crecer la economía en 2020? La mayoría decían, aquí está en pantalla un gráfico del Banco de México que encuesta a los especialistas del sector privado cada mes. Entonces mis colegas decían, va a crecer la economía 1% en 2020. 1%. Nadie teníamos idea del coronavirus, ¿no? Pero entonces yo escribí este libro que ven en pantalla, AMLO y la 4T, lo que viene para México. Yo lo escribí en el verano del 2019, cuando todos mis colegas decían que íbamos a crecer 1% este año. Pero yo ya veía nubarrones. O sea, yo decía, no. Yo decía que México corre el riesgo, y así lo puse por escrito en este libro, corre el riesgo de entrar en crisis en 2020 y vamos a tener una caída de -1 o -2% del PIB. No tenía yo idea del coronavirus. Ahora todos sabemos que la economía pues va a caer alrededor de 10%. Esta es la estimación media, el promedio de la mayor parte de los analistas, ¿no? O sea, nos quedamos cortos, hasta yo que otra vez me calificaban de pesimista, porque lo estuve advirtiendo en muchas conferencias, y nos vamos a caer, -2%. Ya el coronavirus agravó las cosas. Entonces el consenso ahorita es que va a estar alrededor de 10%. Ya en la encuesta más reciente, la que se dio a conocer hoy por la mañana al Banco de México, los analistas mejoraron un poquito, unas décimas su proyección, ¿no? Ya no hablan de un -10%, sino de un -9.8. Bueno, algo es algo, pero sigue siendo una caída bastante grave. Ahora, ¿por qué es importante y por qué traigo a colación esto y por qué insisto tanto en tener un buen diagnóstico? Porque este porcentaje es un porcentaje que va a seguir dando problemas. Es una caída bastante drástica, bastante fuerte, y esta crisis ya viene desde antes de la pandemia. Recuerden que la economía se cayó en 2019, ¿eh? O sea, esto, ¿qué significa para mí? Que aunque venga la vacuna en el primer trimestre del próximo año, se supere la pandemia, podemos seguir teniendo problemas económicos. Ya los traíamos desde antes. La pandemia los agravó,
Pero esto no quiere decir que desapareciendo la pandemia, apareciendo la vacuna, ya vamos a mejorar como arte de magia, que es lo que van a creer algunos inocentes, desde mi punto de vista. Pero ojo con esto, ¿eh? La crisis económica va más allá de la pandemia. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué es una caída grave? La caída que va a tener la economía mexicana este año es de las más drásticas a nivel mundial. Ustedes me dirán, ay Dios, qué exagerado, no, 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 discúlpenme, pero esto no es ninguna exageración. Y ahí están los datos duros. Miren, proyecciones del Fondo Monetario, esas son de las más creíbles a nivel mundial. La economía mundial va a caer menos 4.9% en 2010. Bueno, Estados Unidos va a caer menos 8% este año. América Latina en su conjunto va a caer menos 9.4 y en la zona euro, el continente va a caer menos 10.2. Entonces México, aquí el fondo lo proyecta todavía en menos 10.5%. Entonces yo les digo que vamos a tener en este año una de las caídas más graves a nivel mundial, no es ninguna exageración, es tristemente una posibilidad basada en datos duros y basada en fuentes creíbles. Ahora, para ubicar en contexto nada más, miren aquí en este gráfico tienen ustedes todas las crisis que ha tenido México desde que hay datos, desde que hay registro en la época de Porfirio Díaz en 1896. Parece un electrocardiograma, está espantoso. Pero vean ustedes, ¿qué significa que vayamos a caer menos 10% este año? Bueno, que va a ser una crisis más grave que la que tuvimos en el 2009, cuando nos desplomamos menos 5.2, va a ser más grave que la del 94, 95 a raíz de la devaluación del 94, que nos caímos menos 6.2. Yo recuerdo aquella crisis que había empresarios que me decían, esta crisis está tan dura, tan difícil, que te juro que si mi mujer se fuera con otro, yo me voy con ellos, yo me les pego, así como que no me dejen solo. Pero la última vez que la economía mexicana cayó menos 10%, vean ustedes del lado izquierdo de su gráfico, de su pantalla, la última vez que caímos menos 10% fue en 1914, en plena revolución. Entonces vean ustedes, o sea, no es exageración. Nos vamos a volver a caer menos 10%, pero ahora en época de paz y en un equivalente a como cuando estábamos en la época de la revolución. O sea, esto es delicado, esto no es cualquier cosa. Ahora bien, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos a lo que nos estamos enfrentando. ¿Y qué vemos para 2021? Miren, antes de esta pandemia, y yo lo puse en el libro, yo dije, viene una crisis 2020, pero yo espero que la economía se empiece a recuperar de 2021 en adelante. Ahora, por el coronavirus, que yo no tenía ni idea y que agravó las cosas, bueno, ¿cuál es mi perspectiva? Y espero demostrárselas ahorita. Mi perspectiva se retrasa un año. Yo no espero una reactivación fuerte todavía en 2021, pero sí la espero en 2022. Y así como esta situación nos agarró de sorpresa la pandemia y agravó todos los pronósticos, el repunte de 2022 en adelante puede también sorprender a muchos. Y no tengo ninguna duda que para el último año del sexenio, México esté creciendo 4%, ¿sí? 4%. Lo vamos a ver basados en qué. Pero, obviamente, si hacemos todo el comparativo todo sexenal, pues estos 3 primeros años eran tan duros que ya el acumulado, de todos modos, este sexenio parece que va a ser perdido en materia económica. Pero sí va a haber una reactivación, aunque en un principio se va a concentrar en algunos sectores. Ahora, primero, ¿por qué no espero yo una reactivación fuerte en 2021? Por segundo año consecutivo, mi punto de vista es contrario, va contracorriente a lo que opinan la mayor parte de mis colegas. Miren, en la encuesta que se dio a conocer hoy del Banco de México, a especialistas del sector privado, mis colegas esperan un rebote de alrededor de un poquito más de 3%. Algunos dicen, oye, qué bárbaro, ¿no? Está sensacional, o sea, de menos 10 a más 3%, viene una reactivación fuerte. Aquí hay que tener cuidado con las cifras. Esto es en términos nominales, pero en términos reales, la situación es diferente. Y permítanme, porque es mi estilo, hablar en sentido figurado y ponerles un ejemplo imaginario, pero que me ayuda a transmitir la idea para que no quede ninguna duda. Hagan de cuenta que ustedes y yo, de repente, estamos al pie de unas escaleras, de una escalinata, unas escaleras. Y de repente en el 2020 nos rodamos los dos, nos venimos para abajo y nos caemos 10 escalones. Tocamos piso, nos levantamos todos adoloridos, nos sacudimos el traje y entonces decimos, estamos listos para la reactivación.
Y entonces, el siguiente año, 2021, subimos 3 escalones. Sensacional. De -10 a +3. Sí, ¿cuál es el problema? Estamos partiendo de tocamos fondo. Entonces, estamos partiendo de una base muy baja. Entonces, ¿qué significa que crezcamos 3%? Que todavía estamos 7 escalones abajo de donde inició la caída. O sea, para recuperar el nivel que teníamos antes de la pandemia, van a pasar varios años. Por eso ahorita ustedes ven en internet especialistas que hablan de eso, ¿no? Que vamos a tardar en recuperar, ¿no? Y es real, desde el punto de vista de términos reales, vamos a tardar. Ahora, como quiera que sea, lo que importa es superar ya la emergencia y crecer, aunque sea subir 3 escaloncitos. No importa, totalmente de acuerdo. Pero aquí, por segundo año consecutivo, yo no creo que se pueda alcanzar ese 3%. ¿Cuáles son las razones? Miren, aquí ya mis colegas ya en la encuesta de hoy, en la mañana, ya mejoraron un poquito su perspectiva. Ellos esperaban que la economía creciera 3% en la encuesta anterior de septiembre y ya lo subieron a 3.2%. Mejoraron un poquito su perspectiva. Pero esta perspectiva, ojo, son los mejores expertos del sector privado, nacionales y extranjeros. Y ellos, ¿qué esperan respecto a Hacienda? Se queda muy lejos de la proyección del gobierno federal. En la Secretaría de Hacienda y Gobierno Federal nos hablan de un rebote de 4.6. Entonces la mayor parte de mis colegas dicen, no, 3.2 cuando mucho. ¿Y qué les digo yo? Bueno, ojalá fueran 3.2, pero yo creo que no vamos a alcanzar ese porcentaje. El próximo año todavía va a ser complicado, va a ser difícil. Sí va a haber algunos sectores que van a empezar a jalar, ahorita vamos a ver cuáles son, pero va a ser una recuperación muy asimétrica, como dicen los expertos, ¿no? O sea, muy desigual y va a estar concentrada en algunas partes del país. Ahorita lo vamos a ver. Y ya después, ya 2022 en adelante, poco a poco, ya se irá agarrando ritmo hasta cerrar en un 4%. Pero, como decía Jack el Destripador, vámonos por partes. Entonces, primero, ¿por qué no creo en la proyección de Hacienda de que vamos a crecer 4.6%? Y difiero de la de mis colegas que dicen que vamos a crecer 3.2%. Bien, primero, gobierno federal. ¿Cuál es la esperanza del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Le están apostando todas las fichas al tratado con Estados Unidos y Canadá. Miren, en el presupuesto que mandaron al Congreso, que ya fue aprobado, textualmente vean lo que dice la Secretaría de Hacienda. O sea, esa proyección, ese rebote sensacional a 4.6%, dice, incluye la reactivación simultánea de ciertos sectores, sector exportador, con los de Canadá y Estados Unidos, que permite sincronizar la recuperación con los de nuestros principales socios comerciales, así como maximizar la entrada en vigor del TEMEC. ¿El TEMEC es crucial para la reactivación económica? Sí, sí, pero no va a ser tan milagrosa ni tan rápida, por desgracia, como lo está proyectando la Secretaría de Hacienda. De ninguna manera. ¿Por qué razón? Miren, el Fondo Monetario está esperando un rebote fuerte de la economía de Estados Unidos, bueno, en términos nominales, de -8 a crecer más 4.5%. Entonces, el gobierno de López Obrador y la Secretaría de Hacienda se agarran de este rebote, de esta proyección, para decir, si ellos crecen 4.5, pues nosotros vamos a crecer 4.6, porque es lo que indica la tradición, porque estamos muy ligados a ellos y porque acabamos de firmar el TEMEC. Bueno, ahorita hay que precisar por qué no creo yo que en esa sincronización. Miren ustedes, por un dato muy elemental. Este gráfico que tienen en pantalla es muy importante. El ciclo económico de México y de los Estados Unidos. Hasta 2018, hasta antes de que tomara posesión Andrés Manuel López Obrador, podríamos decir que estábamos totalmente ligados al ciclo económico de Estados Unidos, sí. Y miren aquello que nos decían nuestros abuelos, de que si a Estados Unidos le daba gripe, a México le daba pulmonía, totalmente avalado por la realidad. Miren un ejemplo nada más, vean ustedes ahí la fecha de 2008-2009, la caída del 2009, con la gran recesión, Estados Unidos se vino para abajo, menos 2.5% y nos arrastraron. Nos caímos casi menos 7%. Pero este nexo, pues también funcionaba en sentido contrario. O sea, la economía de Estados Unidos es como una locomotora. Se para y nos estrellamos, nos va a nosotros peor. Pero se arranca la locomotora estadounidense y ¿cuál era la tradición? Que también nos beneficiaban. Entonces vean ustedes los repuntes de 1996 en adelante,
Sube el PIB de Estados Unidos, sube el PIB de México, nos benefician. Vean ustedes, después de los ataques terroristas y la caída en las Torres Gemelas 2001, la caída de la economía, vean el repunte del 2002 en adelante, sube Estados Unidos, nos recuperamos nosotros, y vean la reactivación del 2009-2010, ¿no? Estados Unidos tiene una reactivación importante y México también. Yo me acuerdo en aquella época, ni proyección en plena crisis 2009, cuando me decían, ¿qué va a pasar en 2010? Pues México se va a reactivar y vamos a crecer 5%. Muchos me decían literalmente, estás loco. Bueno, crecimos 5.2%, pero lo que estaba lloviendo, entre otras cosas, fue que se estaba reactivando la economía de Estados Unidos. Entonces la liga era totalmente intensa. Pero, vean ustedes, ¿qué sucede? Ahorita vamos a ver la razón fundamental de esto y por qué no creo que nos vaya a arrastrar Estados Unidos, aunque crezcan ellos más 4.5. El año pasado, en 2019, la economía de Estados Unidos creció 2.3% y nosotros nos caímos menos 0.1%. Estamos desconectados del ciclo económico de Estados Unidos. ¿Qué nos desconectó? El golpeteo de este gobierno a la inversión privada, el principal motor de crecimiento. Y entonces, imagínense ustedes, ya nos desconectaron, caímos en crisis en 2009, no nos arrastraron como era la tradición, y ahora viene el secretario de Hacienda y nos dice, van a crecer ellos 4.5, nosotros vamos a crecer también 4.6. Oiga, no se le olvida a usted que ya nos desconectamos. Y el problema es que el golpeteo a la inversión privada va a continuar. Claro, el tratado, vamos a ver qué papel va a jugar el tratado, pero hay otras fuerzas en contra que amenazan con entorpecer el flujo de inversión. Entonces, nos desconectaron y entonces no podemos esperar, en este sentido, que un repunte de Estados Unidos de más 4.5 en automático nos lleve a nosotros a 4.6. Ahora, ¿cuál es la razón fundamental? ¿Y por qué les insisto en que esto va más allá de la pandemia, esta crisis económica? Miren, este dato también es crucial, este gráfico que ven en pantalla. ¿Cuáles son los dos motores más importantes que tenemos del crecimiento económico? La inversión pública y privada. Y dentro de estas dos inversiones, ¿cuál es la más importante? Miren, aquí en el gráfico tenemos como porcentaje del PIB, ustedes saben, en relación al tamaño total de nuestra economía, de 1993 a la fecha, ¿qué peso tiene cada uno de estos motores? Bueno, la inversión de gobierno, la inversión pública, puede ayudar al crecimiento siempre y cuando sea inversión dedicada a la infraestructura, ¿no? Entonces, ha promediado, vean ustedes la sombra azul clara, la inversión pública ha promediado en todos estos años 3-4 puntos porcentuales del PIB. En cambio, la inversión privada es el principal motor de crecimiento. Vean ustedes la franja azul marino. Ahí están, son datos duros, los datos hablan por sí solos. La inversión privada ha promediado entre 17 y 19 puntos porcentuales del PIB. Es una diferencia enorme, abismal. ¿Sí hay que fomentar la inversión pública? Sí. ¿Ayuda al crecimiento? Sí. Si está dedicada a infraestructura y no hay corrupción, etcétera, sí ayuda. Pero el principal motor, el más importante de todos, es la inversión privada. Entonces, si ustedes me permiten hablar en sentido figurado, hagan de cuenta que comparando la potencia de estos dos motores, hagan de cuenta que la inversión pública estamos hablando de un motor que tiene unos 70 caballos de potencia, de un bochito tradicional. Y cuando hablamos del motor de la inversión privada, estamos hablando de un motor que tiene 500 o 700 caballos de potencia, de un Ferrari. Esa es la inversión privada. Pues bien, ¿por qué se cayó la economía en 2019? ¿Por qué nos desconectamos de los Estados Unidos? ¿Por qué vamos a tener una de las crisis más graves este año? Una caída de menos 10%, que ni siquiera van a tener otros países que no tienen el privilegio de ser socios de la potencia número 1 a nivel mundial. Nos vamos a caer peor que Chile, peor que Perú y que muchos otros países a nivel global. ¿Por qué? Si tenemos la ventaja geográfica y los tratados de libre comercio, porque este gobierno ha estado golpeando la inversión privada. La inversión privada y la pública, por la austeridad, los recortes, han privilegiado gasto público en asistencia en gasto social, por cuestión electoral básicamente, y han privilegiado pues, algunas obras. Miren, fuera de
del corredor transísmico, el corredor del sur y fuera del Tren Maya, que con todo y el daño ecológico que trae consigo, sí va a generar crecimiento, pero otras obras como el nuevo el aeropuerto Felipe Ángeles, y sobre todo la refinería de Dos Bocas Tabasco, son elefantes blancos. Entonces, se ha caído la inversión pública desde el 2019 y también se empezó a caer la inversión privada desde antes de la pandemia. ¿Cuáles han sido los golpes a la inversión privada? Un recuento rápidamente, nada más para ubicar en contexto, porque otra vez por segundo año consecutivo no comparto la visión de mis colegas analistas. Bueno, ustedes recordarán, empezamos con la cancelación de lo que iba a ser el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el famoso Texcocazo. Ahí es donde empezaron a cambiar las perspectivas, ahí es donde las inversiones empezaron a frenar. O sea, unas semanas antes de que AMLO tomara posesión. Después vino desconocer los contratos, renegociar los contratos del gasoducto que iba a conectar a Tuxpan con Texas, ¿no? Una inversión muy fuerte, muy importante. Ya llegaron a final de cuentas a un arreglo, pero el mensaje fue muy negativo para los inversionistas. Es decir, entonces en determinado momento el gobierno, si se le da la gana, me puede desconocer mi contrato. Ese es el mensaje, por desgracia, muy nocivo que se empezó a mandar, ¿no? Se vetaron a los distribuidores de medicamentos, se creó un nuevo organismo estatal que se va a encargar de tener el monopolio en la compra de medicamentos. También fue un golpe a la iniciativa privada en el sector. Se eliminaron los subsidios a la vivienda, a la construcción de vivienda de interés social, y esto le pegó a este segmento de la industria de la construcción, fue el que más cayó. Fue impresionante. Miren, el año pasado un banco me trajo de gira, en 2019, y ellos me decían, cuando estemos en el sur, queremos que nos presenten las perspectivas exclusivamente del sur, cuando estemos en el centro igual, en el norte del país. Entonces, al analizar qué sectores venían al alza y a la baja en cada región, para mí fue impresionante ver que el único sector que se cayó en todos lados, desde Mérida hasta Tijuana, fue la construcción de vivienda de interés social, porque recortaron los subsidios. Y esto le pegó a los constructores privados, a los proveedores de gobierno. También, ustedes saben, se congeló la reforma energética, se suspendieron las rondas petroleras, las alianzas con el sector privado, la exploración de petróleo en mar profundo. Así de plano se le metió el freno. También se suspendieron las subastas para el sector privado en materia de electricidad. Desaparecieron las zonas económicas especiales, así de un plumazo. Algunas ya estaban avanzadas. También ustedes saben que hay generadores privados de electricidad que tienen que conectar a las redes de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad. El dueño de los cables es la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, la reforma energética, lo que indicaba la ley energética es que tenían el gobierno la obligación, el regulador, de ir dejando entrar en primer lugar a los que produjeran más barato, que casi siempre son los privados, ¿no? Comparados con la Comisión Federal de Electricidad, y ya después darle prioridad a los demás. Pero entonces viene este gobierno y dice, no, queremos regresar al fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, regresar al viejo monopolio de la época del PRI de los años 70, y entonces va a ser la comisión la que va a tener prioridad para usar sus cables, ¿no? Y que se amuelen los privados. Y entonces empezaron a subir las tarifas y en algunos casos, expertos en el sector en estos temas aseguran que hubo aumento de tarifas hasta de líneas de transmisión hasta un 800%, ¿no? En algunos casos. Se suspendieron las obras inmobiliarias en la Ciudad de México un tiempo, que le pegó durísimo. Ustedes recordarán, se frenó la industria de la construcción en la Ciudad de México, ya después se volvió a reactivar, pero la señora Sheinbaum le dio un golpe bárbaro a la industria de la construcción en un principio. Vinieron estas consultas populares a mano alzada. De repente el presidente López Obrador se para en un meeting en Durango, se estaba construyendo un tren urbano, y le pregunta a 200 personas, ¿no? Normalmente simpatizantes de Morena, a ver, ¿se cancela la obra del tren urbano, sí o no? Y entonces levantan la mano los 200 y dicen, sí, se cancela, se canceló. Luego va a Mexicali y la misma, un foro donde están simpatizantes de Morena principalmente, y les pregunta, oigan, aquí quieren construir una cervecería con una inversión de tanto, ¿se cancela o no?
¿Quién vota por la cancelación? Y los 200 levantan la mano, se cancela y la cancelaron, ¿no? Entonces, esto le ha pegado muy fuerte a la inversión privada. Se desmantelaron los apoyos al sector agrícola. Se está regresando a como cuando me decía mi abuelo, me decía es que el campo, el PRI preparó al campo para votar, no para producir, que eran las ayudas así en efectivo directo a los campesinos. Entonces, desde la época de Vicente Fox, ya con la transición, Fox, luego Calderón, luego Peña, le dieron mucho impulso a la inversión productiva, privada en el campo, para tratar de levantarlo, ¿no? Por eso México se convirtió en un exportador también importante, pero entonces ya llega el presidente López Obrador y dice, no, 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 regresamos a la época anterior, desmantelamos los apoyos al sector agrícola, se los damos al campesino, sembrando vida de manera directa, y esto pues le pega al sector privado y a uno de los bancos, de los 6 más importantes del país, al que le pega muy fuerte, pues es a Banorte, porque Banorte la mayor parte de su cartera es del sector agropecuario, ¿no? Del sector productivo, que ha tenido un impacto fuerte. También la política de austeridad que se ha venido aplicando desde 2019, 2020 y amenaza con ser también fuerte en 2021, pues también el recorte al gasto público pues deja sin utilidades o se las merma a importantes constructores del sector privado. Vino el cambio de reglas en energías renovables, energías alternativas. Esto fue increíble porque los medios de comunicación reportaron cuando López Obrador andaba en campaña algo que parecía una broma, ¿no? Así de replay, de película. Lo estaban trasladando en la carretera de La Rumorosa entre Mexicali y Tijuana. Entonces de repente ve las hélices de esta energía eólica y él no tenía ni idea de lo que era eso, ¿no? Te preguntó, ¿qué es eso? Entonces ya le explicaron, señor candidato, mire, energías alternativas, energías limpias, México ha recibido mucha inversión, tal, tal. Y él contestó, se ve muy feo, eso afea el paisaje, si gano la elección, si soy presidente, yo las voy a quitar. Bueno, no las quitó, pero sí las congeló, frenó casi de golpe la inversión en energías alternativas, ¿no? Y el sector que venía con un crecimiento bastante fuerte en varias zonas del país, pues ya entró en crisis y luego viene la pandemia y se agrava esta crisis, ¿no? Y vean cómo se han quejado inversionistas internacionales, o sea, cómo cambió la perspectiva, ¿no? Aquí voy a traer colación a Duncan Wood, que tiene mucho trato con inversionistas canadienses y estadounidenses que tienen interés en México. Y dijo el 16 de julio, el señor Wood, dice, muchas empresas me están diciendo que sí reconocen la oportunidad en México, pero tienen mucho, mucho miedo de lo que está pasando en el país. O sea, la falta de certidumbre por parte del marco legislativo y regulatorio, o sea, que de repente desconozcan los contratos, el hecho de que el gobierno mexicano está mandando un mensaje muy, muy agresivo a los inversionistas y no está ayudando nada al mercado interno. Otra queja, el mismo embajador de Estados Unidos en México, el señor Landau, dijo en junio, dice, tampoco les puedo mentir a mis connacionales y decirles que es un momento propicio para invertir en México, ¿no? Dice, se ven cosas desalentadoras para la inversión. En varios sectores hemos visto cosas preocupantes. Dice, los inversionistas buscan la certidumbre. No hay nada peor que cambiar las reglas del juego. ¿Tiene razón? Sí. Sí, sí, en este caso, claro. Y es más, sin exagerar, ahorita les muestro la prueba. ¿Qué nos dice la experiencia histórica? La experiencia histórica nos dice que si un gobierno, del signo que sea, desde la época de Babilonia hasta las fechas actuales, si llega un gobernante y cambia súbitamente las reglas del juego y empieza a generar incertidumbre, se viene abajo el crecimiento económico, a fuerza. Miren ustedes, este libro que ven en pantalla, maravilloso, ¿por qué fracasan los países? Dos grandes expertos hacen un recuento de por qué algunos países crecen y otros se hunden en la pobreza. Su principal conclusión la tienen ahí en pantalla. Dice, los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. Y vean, ellos hacen un recuento que me llamó mucho la atención, traen a colación lo que pasó en el Imperio Romano, cuando cae la República y surge el Imperio, mayor concentración de poder en una sola persona, y vean ustedes, es lo mismo, o sea, las cosas se repiten una y otra vez, ¿no? Vean lo que nos dicen estos historiadores. En esta época de la transición, cuando Roma sale de la República, entra en el Imperio, caen en una crisis económica. ¿Por qué?
Dice, se vivió un periodo de intensa inestabilidad política. Dice, pocas personas estaban dispuestas a invertir cuando el emperador podía cambiar de repente de idea, cuando se le daba la gana, y prohibía el comercio, con lo que la inversión en barcos, equipos y relaciones comerciales no valdría nada. Por eso entraron en crisis. O sea, por eso tiene razón el embajador Landau cuando nos dice que el cambio de las reglas del juego genera incertidumbre y pues, esto frena el crecimiento económico. Ahora, ya tomando en cuenta esta idea fundamental, ¿por qué no espero ni siquiera que se llegue a la proyección de 3.2% que marcan mis colegas? Porque le siguen dando de patadas al canasto del pan. Y va a seguir la incertidumbre en 2021 sobre la inversión privada. Podrá pasar la pandemia, ¿qué pasará? Vendrán algunos sectores que se van a reactivar, ahorita vamos a ver cuáles. En algunas zonas del país incluso va a haber cierta prosperidad, pero en términos generales corremos el riesgo de seguir perjudicados en materia económica. ¿A qué me refiero? El nuevo etiquetado en alimentos procesados, la norma oficial mexicana, la 051. Aquí pues, los temas son muy polémicos, pero permítanme, por favor, darles mi punto de vista de esta NOM 051, desde el punto de vista como padre de familia, preocupado por mi salud y la de mis hijos, y como analista económico. Como padre de familia, ¿qué les puedo decir? ¿Estoy de acuerdo con este etiquetado? Sí, claro, por supuesto. O sea, yo quiero como consumidor tener una advertencia clara, confiable de qué es lo que contienen los alimentos y cuáles me convienen y cuáles no. Claro que lo agradezco. Bueno, y entonces es que como analista económico, viendo toda esta crisis de la pandemia, toda la caída de la inversión privada, pues me preocupa el momento en el que se está dando. Le va a pegar al segmento de alimentos procesados. ¿Estoy en contra de la NOM 051? No, de ninguna manera. Pero yo le diría al gobierno federal, oigan, espérense tantito. Por Dios, aplácenlo 2 años. Pónganle que entre en vigor en enero del 2022, ya que estemos en mejores condiciones, no ahorita, porque ahorita le va a pegar esto, aunque tenga buenas intenciones. Ahora, también las leyes locales para prohibir la venta de alimentos chatarra a menores de edad, que empezó en Oaxaca y se amenaza con extenderse en otros estados. Esto de refrescos, botanas, bebidas azucaradas. Igual, me preguntan como padre de familia, aplaudo la decisión. Sí, ok, yo no quiero que mis hijos sean obesos, que de alguna manera el gobierno también me ayude, que haga algo, ¿no? Aumento al IEPS para alcohol y tabaco. Y esto, vean ustedes, ¿por qué me preocupa? Porque la agroindustria también es un sector muy importante en la generación de empleos. Miren esta comparación. Pemex. ¿Cuántos empleos genera Pemex? En número redondo, 126,000 empleos, es lo que genera Pemex. Coca-Cola FEMSA genera 304,000 empleos, el doble de lo que genera Pemex. Walmart, 240,000 empleos. Bimbo, 137,000, más que Pemex. Soriana, 94,000. Entonces estamos hablando que entre estos 4, que son representativos de la industria, pues generan varias veces más empleos que Pemex. Entonces todas estas normativas, toda esta carga fiscal le va a pegar a un segmento que genera empleo, ¿no? Entonces, por eso las proyecciones económicas tengo mis diferencias. También López Obrador anunció que va a hacer una consulta popular para frenar una inversión de una empresa de fertilizantes en Sinaloa por 1,200 millones de dólares, el equivalente. Otra vez le va a preguntar a 200 morenistas que si va o no va la inversión. Pues obviamente le van a decir que no. También una consulta, bueno, quiere suspender el contrato de Etileno 21 en la zona de Coatzacoalcos. Y Etileno 21 ha invertido más de 5,000 millones de dólares en los últimos tiempos, ha generado escasez de personal, hasta de mano de obra no calificada alrededor, porque a ese grado ha estado la generación de empleo en esa zona, hasta antes de la pandemia, ¿no? Pero vean ustedes los golpes que van a continuar para la inversión privada. Habla el presidente a los medios de que debe cancelarse ese contrato de Etileno 21. Luego también acaban de anunciar una contrarreforma energética donde van a proteger, van a tratar de reforzar el viejo monopolio de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad y van a congelar permisos para la iniciativa privada, ¿no? Entonces, también acaban de rechazar una alianza con la iniciativa privada para un tramo del Tren Maya, la carretera Cancún-Tulum. Era una inversión de más de 16,000 millones de dólares y ahora el gobierno la va a asumir con recursos públicos
Y vean esto, es una mala noticia para la inversión privada. Y es una ley económica. Sin rentabilidad del capital, sin repunte de la inversión privada, pues no hay crecimiento económico. Punto. Por eso tengo una proyección diferente a la de mis colegas, ¿no? Y en la encuesta del Banco de México del día de hoy, pues todavía, aunque han mejorado un poquito las cosas, vean ustedes, ¿no? Percepción del entorno económico. Le preguntan a los inversionistas, ¿cómo considera que sea la coyuntura actual de las empresas para efectuar inversiones? Bueno, mal momento. Hace 3 meses, en lo peor de la pandemia, el 100% decían es mal momento. Ya mejoró un poquito. Pero todavía el 80% sigue pensando que no es buen momento para invertir. Indicador de confianza empresarial del INEGI, sector manufacturero, construcción, sector comercio, pues también, ¿no? Han tenido una leve mejoría, muy leve, pero siguen los niveles de desconfianza muy altos, ¿no? Momento adecuado para invertir, aunque hubo una leve mejoría, pues según INEGI, de todos modos, vean ustedes, todavía hay muchos inversionistas que están prefiriendo esperar mejores tiempos. Ahora bien, hay otros factores que me hacen suponer que la reactivación se va más allá del 2021, de 2022 en adelante, no el próximo año. Pemex va a seguir dando problemas, ¿no? ¿Qué hay que tomar en cuenta de Pemex? Bueno, que por desgracia, Pemex está en quiebra técnica. Miren, yo sé que muchos de ustedes manejan números, quizá algunos de ustedes sean expertos muy ligados a la cuestión financiera o contable, pero cuando una persona me pregunta, ¿cree que es una exageración decir que Pemex está en quiebra técnica? Yo les digo a algunas personas en otros foros, me miran, no, ¿qué es que una quiebra técnica? ¿No? Bueno, el diccionario así no lo define. Es una situación en la que el valor del pasivo de una empresa es mayor que el valor del activo, de manera que la empresa tiene un patrimonio neto negativo. Es decir, ni vendiendo todo lo que tiene de valor Pemex, todo alcanzan a salir de la quiebra técnica. O sea, sus activos no alcanzan a cubrir sus obligaciones, sus pasivos. Esa es la quiebra técnica. Si me diría el presidente López Obrador, yo tengo otros datos, eso no es cierto, yo le digo al señor presidente, yo tengo los datos de los estados financieros de Pemex, señor presidente. Ahí están. Que esto lo heredamos del PRIAN, sí, pero ya van 2 años de ese sexenio y vean qué tan delicada es la situación que no han podido remediarlo. En los estados financieros de Pemex, ¿qué podemos ver? Pemex reconoce que está en quiebra técnica. Punto. Vean ustedes las zonas sombreadas con verde. Total del pasivo, el pasivo de Pemex supera el total del activo y ellos mismos reconocen que tienen un patrimonio neto, están en déficit, un patrimonio neto negativo, quiebra técnica. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Pemex, por desgracia, se ha convertido en una pesada carga para las finanzas públicas y va a continuar siendo una pesada carga en 2021. Aquí está la proyección de Hacienda, subrayada con rojo, ven ustedes, ellos esperan elevar la plataforma de producción de petróleo. ¿La van a poder elevar? No, desafortunadamente no, porque vean a qué grado está quebrado Pemex. Pemex ya depende de lo que le inyecte el gobierno federal para invertir. Pero vean ustedes, Pemex, aquí lo ven, entre la barra roja y la barra verde. ¿Sabían ustedes que Pemex paga más por intereses de su deuda que lo que puede gastar en inversión productiva? Así a ese grado está ahogado Pemex. Y esto va a continuar, ¿no? Entonces, por desgracia, le van a tener que seguir inyectando dinero a Pemex. ¿Cómo han podido ayudar a Pemex hasta ahorita? Acabándose todos los guardaditos que dejó la mafia del poder, que dejó el PRIAN. Dejaron algunos guardados, sí, algunos importantes, lo que le ha permitido sobrevivir al gobierno de López Obrador hasta el día de hoy. Y lo reconoció el secretario de Hacienda, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que para 2021 ya no van a tener esos guardaditos. ¿Cuáles son esos guardaditos? Miren, el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el FEI. Cuando Vicente Fox toma el poder, populista de derecha, Vicente Fox sí tomó la precaución de que estaba en auge petrolero el país y entonces por ley él designa que el gobierno está obligado a guardar una parte producto de las vacas gordas para cuando vengan las épocas de vacas flacas. Entonces formaron este Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. Entonces cuando termina Peña Nieto le entrega a López Obrador, hay un guardado de 260,000 millones de pesos. ¿Qué hizo el gobierno de López Obrador?
Bueno, se le cae la economía en 2019 por el golpeteo de la inversión privada, se le cae la recaudación, Pemex no se levanta y entonces utilizan el 60% de este fondo, lo utilizaron para salvar a Pemex y para gasto social. Lo que para mí es muy polémico, pero para mí es compra de votos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa este año? Se lo van a acabar. El restante se lo acaban este año. Ya no va a haber, este fondo ya no va a existir, se guardado para 2021. ¿Y qué nos dice Banco de México? Que todavía es más o menos independiente. Va a llegar el momento en que ya no lo va a hacer, pero todavía es algo independiente. Dice Banco de México, la continua dependencia de Pemex del apoyo presupuestal del gobierno federal es insostenible. Si utilizar recursos extraordinarios para enfrentar faltantes de ingresos no atiende los problemas estructurales, ¿no? Y lo que todos sabemos, en algún momento se les van a acabar los recursos, se quedan sin dinero y entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Miren, por eso también han estado buscando dinero hasta por debajo de las piedras. Ahorita el tema que está en polémica, van a desaparecer 109 fideicomisos, ¿no? Ya, y quieren 68,000 millones de pesos. Y ya saben ustedes todo lo que ha provocado esto. Es la desesperación por el dinero, porque pues, tienen que dar para Dos Bocas, la refinería, para el nuevo aeropuerto, para el Tren Maya, para el gasto social, que ya se tienen que preparar para las elecciones y para seguir rescatando a Pemex. Por eso la desesperación de estar buscando dinero hasta por debajo de las piedras, ¿no? También, fíjense, esto va a causar mucha polémica y es una desgracia. Eh, van, a, van a echar mano de un fondo de protección contra gastos catastróficos. Este fondo era lo que era el Seguro Popular, destinado a qué estaba? A pagarle a gente muy humilde enfermedades a través del Seguro Popular que ellos nunca podrían pagar y que son enfermedades que luego incluso pueden descapitalizar a familias incluso con recursos, familias cáncer, cáncer de mama, etcétera. Esto ya no lo van a tener las familias pobres. Van a agarrar el dinero para otras prioridades. Y esto va a ser un escándalo y puede provocar problemas más adelante y va a perjudicar a gente muy, muy humilde. También echaron mano de los recursos que dejaron la banca de desarrollo. Por increíble que parezca, había un guardadito en Nacional Financiera, en Banco de Comercio Exterior. La banca de desarrollo tenían un extra. Entonces, cuando vino el ejercicio fiscal 2020, dijeron, ¿de dónde agarramos dinero? Pues hay que cambiar el artículo 10 y en la ley de ingresos de la federación, vamos a decir que la Secretaría de Hacienda puede usar estos excedentes de la banca de desarrollo. Ya se acabaron, se van a acabar este 2020 los excedentes de la banca de desarrollo. Y vean estas cifras, las presentó una asociación, México Evalúa, que reúne especialistas de alto nivel con datos duros, y vean las pérdidas resultados financieros de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, una pérdida por 700,000 millones de pesos. Por eso están desesperados. Entonces ahorita agarran el FEIP, agarran los fideicomisos, agarran el fondo de gastos catastróficos, agarran los excedentes de la banca de desarrollo y entonces completan el gasto. Perfecto. No hay mayor problema 2019. Ok, perfecto. ¿Y 2020? Aguas. Ese es el problema, es lo que nos preocupa a algunos analistas. Ahora, algo que, perdón, pero creo que tengo la obligación, me siento en la obligación moral como analista de lanzar esta advertencia. El dólar. El dólar ahorita va a andar relativamente tranquilo, estable, sí, con fluctuaciones, pero no una sorpresa fuerte, desagradable. Pero hay algo que puede suceder en 2021, en algún momento puede suceder, y que puede provocar una turbulencia momentánea muy fuerte. No una crisis catastrófica, pero sí nos va a pegar un susto con el tipo de cambio, la cotización peso dólar. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de perder el famoso grado de inversión. ¿Qué significa el grado de inversión? Bueno, que a pesar de todos los problemas hasta el día de hoy, México puede pagar, el gobierno federal puede pagar puntualmente sus compromisos de deuda, capital y o intereses, que es lo que más les importa a los inversionistas a nivel mundial que confían en el gobierno mexicano. Entonces las calificadoras, las famosas calificadoras, ustedes saben, Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que son las más importantes a nivel global, que concentran el 90% de este mercado, pues se cargan de evaluar la solvencia del gobierno mexicano. Ese es su trabajo para los inversionistas que los contratan, ¿no? El inversionista le dice, oye, le voy a prestar dinero al gobierno mexicano, voy a comprar bonos de deuda,
voy a comprar unos CETES, pero tú avísame, ¿no? ¿Son solventes o no? ¿Les presto o no? Entonces, ¿cómo va el grado de inversión? Grado de inversión, aquí están las calificaciones de las 3 principales calificadoras. El escudo nacional representa al gobierno federal y Pemex. A Pemex, Moody's y Standard & Poor's lo tienen hundido. Fitch y Moody's lo tienen hundido a Pemex en bono especulativo, bono basura. Por eso esto ha contribuido a que Pemex sea una carga, porque Pemex es la compañía energética más endeudada a nivel mundial, con una deuda de alrededor de 110,000 millones de dólares. Pero tienen al gobierno federal, Moody's a 2 grados de perder el grado de inversión, Standard & Poor's a un escalón, y Fitch, que es el que más mal ha tratado al gobierno federal en este sentido. Basta con que Fitch en un solo momento le ponga tacha al gobierno federal, le rebaje la calificación para que México pierda el grado de inversión. ¿Qué puede pasar con la pérdida de grado de inversión? Miren, hay muchas opiniones, pero yo trato de traerles a ustedes las fuentes que considero más serias y más confiables. Franklin Templeton. Es un fondo de inversión muy fifí, como diría el presidente López Obrador, no conocido, no famoso, porque es muy elitista, pero es uno de los fondos que tiene un equipo de expertos muy destacado a nivel mundial. Entonces, el doctor Luis González, que es el analista principal, hizo una estimación desde abril pasado. ¿Qué pasaría en el momento en que México pierda el grado de inversión? Vean ustedes lo que nos dicen los expertos de Franklin Templeton. Dice, de los 84,500 millones de dólares que poseen los inversionistas extranjeros en deuda local, en bonos de deuda del gobierno mexicano, al menos 26,000 millones de dólares podrían salir de la noche a la mañana. Fuga de capital. Se pierde el grado de inversión, viene fuga de capital. ¿A cuánto equivale esto? Según Franklin Templeton, podrían salir así rápidamente en unas horas el equivalente al 30% de lo que tienen los inversionistas extranjeros en bonos de deuda. O sea, les quemarían los papeles en las manos, tratarían de venderlos, ¿no? Una salida de ese tamaño, dice, no se ha visto en épocas recientes y traería consecuencias desastrosas para el tipo de cambio. Claro, ya en la gráfica de Franklin Templeton, de qué grado estimarían la salida de capital. ¿Y para cuándo se puede dar esto? Miren, había riesgo de que se presentara la pérdida de grado de inversión en este 2020. Ya ahorita con lo de los fideicomisos y todo esto que le ayudan al gobierno a sacar las cuentas de este año, parece ser, hay que estar muy observar estas noticias con lupa, pero parece ser que el grado de inversión se puede perder en algún momento del 2021. O sea, les van a fallar sus cuentas. O sea, el gobierno está presupuestando todo, suponiendo que aumenta la plataforma de exportación de petróleo y suponiendo un crecimiento de 4.6%. Ninguno de estas dos cosas va a cumplir. Entonces, la recaudación va a caer y van a tener que recortar el gasto, etcétera. ¿Para cuándo? John P. Morgan dice, México perdería grado de inversión en algún momento del 2021. La revista Forbes, citando a Bank of America, dice, por débil economía, México se enfila a perder grado de inversión en 2021. Entonces, hay que tener cuidado con esto porque en algún momento sí nos va a pegar un susto con el tipo de cambio. ¿Cuál es mi expectativa? Bueno, mi expectativa es esta. Cuando México pierda grado de inversión, la fuga de capitales podría llevar al dólar al mayoreo a niveles superiores a 23 pesos. O sea, el mismo impacto que tuvimos con la pandemia por ahí del mes de abril, que superó en algún momento los 23 pesos por dólar, podemos tener un impacto de ese tipo. Ya después podría regresar el tipo de cambio, ¿no? Y para mí sí es importante afinar este punto de vista. O sea, el nivel de resistencia o de techo yo lo ubico en una cotización máxima de 25 pesos en determinado momento, ¿no? En el peor de los casos. Y después ya empezará a regresar la cotización. Ahorita vamos a ver por qué. Pero hay que tener cuidado porque cuando esto suceda, no faltará quien diga que se va a 27, se va a 30, se va a 35 pesos el dólar, ¿no? Puro miedo, puro temor. Pero sí podría llegar a niveles de 25 pesos por dólar al mayoreo. Y ya después empezará a regresar y México ya recuperará grado de inversión. Si lo pierde en 2021, ya lo recuperará en 2023 o 2024, ¿no? Pero sí, esto es algo que puede pegar y hay que tenerlo en cuenta. Otro factor que me impide pensar en una reactivación fuerte para el próximo año, pues es la situación de los bancos. O sea, los bancos van a dar problemas. Miren, los bancos centrales, como es el caso de México, el Banco de México, aplican a nivel mundial
basándose en datos duros, basándose en nuevas tecnologías, basándose en la información que presentan los bancos, les aplican las llamadas pruebas de estrés, modelos matemáticos. ¿En qué consisten las pruebas de estrés? A través de estas plataformas tecnológicas, pues el Banco de México hace un simulacro informático, ¿no? Entonces supone lo peor y dice, ¿aguantarían o no aguantarían los bancos si la situación se pone fea? Entonces, antes de la pandemia, el último ejercicio de estrés que hizo el Banco de México, ¿ven a qué conclusión llegaron? Si de acuerdo con las pruebas de estrés aplicadas por el Banco de México, con una caída del PIB de menos 6 o menos 8%, sin pandemia, ellos no tenían idea de la pandemia, pero se imaginaban que esto era lo peor que podría pasar, menos 6, menos 8 en 2020, el problema de los bancos sería de liquidez. O sea, andarían en la cuerda floja, andarían tambaleando, pero después se pueden recuperar. Pero ¿cuál es ahora el problema? Pero con una caída de menos 10% del PIB, que es lo que vamos a tener este año, ya con pandemia, entonces ese problema de liquidez podría convertirse en un problema de solvencia para los bancos. O sea, aguas. O sea, los bancos van a dar problemas y van a dar mucho de qué hablar en los siguientes meses. Miren, ya las calificadoras ya le habían bajado la calificación a 35 de 72 instituciones financieras, ¿no? Y esto lo hicieron en el mes de, unos en marzo, otros lo hicieron en abril. Fitch, Standard & Poor's y Moody's fueron los que reaccionaron, también algunas aseguradoras. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la debilidad de los bancos está apenas por mostrarse con fuerza en los próximos meses, ¿no? Y se va a ver con plenitud, por desgracia, el próximo año. Ya viendo las notas de periódico, ustedes saben, o sea, ya en el primer semestre de este año, pues tuvieron una caída de ganancias históricas por la magnitud de la pandemia. Ahora, ¿de qué tamaño pudiera ser el boquete en el sistema financiero? Miren, traigo a colación a Ernesto Farril, que publica su columna en El Financiero. Me pegó mucho esta opinión. ¿Por qué me pegó? Uno, Ernesto Farril es presidente de una firma de asesoría bursamétrica que es de las más acertadas en México. Yo sigo, porque es mi talacha como analista, yo sigo las proyecciones, los estudios económicos de todos los bancos, de todos los fondos de inversión, de todas las firmas de asesoría. Y considero a O'Farrill como uno de los más acertados que hay en el país. Pero lo que él dijo en este artículo me llama la atención porque igual que él, yo también soy asesor, soy consultor de empresas. Entonces ustedes saben, lo que uno publica en el periódico, dicen los medios, pues es importante, pero no tan detallado como lo que puede dar un experto, un asesor, en una sesión de asesoría con el corporativo. Y entonces, ¿qué tan preocupado está O'Farrill que soltó esta alerta? Vean ustedes, el 7 de julio pasado. Dice, estimamos que la cartera vencida va a alcanzar una tasa de 8% en la peor fase de la crisis, dentro de 6, 8 o 9 meses. O sea, concentró en esta última parte del año y principios del próximo. Esto equivale a 44% del capital contable de las instituciones bancarias, que actualmente es de $1 billón. Entonces, si los bancos entran en problemas, ¿cómo puede repercutir económicamente? Hay que tomar en cuenta esto. Con una caída del PIB de menos 10% en 2020, la banca tendrá problemas de solvencia, sobre todo en el cuarto trimestre en adelante, de cara a 2021. Entonces, el problema es este. En este caso, pues, se va a desacelerar el flujo de crédito, lo que afectará la tasa de crecimiento esperada para 2021. Ustedes saben, el flujo de crédito, además de la inversión privada, el flujo de crédito es importantísimo para multiplicar la inversión. Entonces, si tenemos apagado o semi apagado el principal motor, que es inversión privada, y luego los bancos empiezan a soltar menos crédito en 2021 porque están en una situación difícil, complicada, entonces no podemos esperar un rebote sensacional. Miren ustedes, ya el propio Banco de México en sus gráficas más recientes ya se está empezando a ver una debilidad, ¿no?, en el flujo de crédito a nivel de consumo, de empresas, de vivienda. Y también otro problema es que vamos a enfrentar presión inflacionaria, ¿no? Ya el propio Banco de México también reconoce que por darle apoyo a la banca, por mantenerla, por evitar la quiebra, se han inyectado liquidez. Y vean ustedes, aumentó la emisión de dinero, la fabricación de billetes y monedas, las transacciones electrónicas a la banca, un 20%. Y qué curioso, había empresarios gasolineros que conozco que me decían desde hace unas semanas, oye, algo está pasando, no, algo raro viene para el país. ¿Por qué?
Si es que dice, todos mi gente me están reportando que hay muchos billetes nuevos de 500 pesos y de 200 pesos. Pues bueno, aquí está. Lo que puede haber sido una anécdota a nivel de cancha, no, no lo es. Está avalado por los datos. Banco de México le inyectó a los bancos para que le dieran facilidades a los deudores y para amortiguar el impacto de la pandemia les inyectó casi 40,000 millones, el equivalente a 40,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, Banco de México en sus gráficos ya está reconociendo que sí, sí, aumentó la emisión de dinero, en parte para apoyar a la banca. ¿Pero qué significa esto? Pues mayor presión inflacionaria, ¿no? Entonces ya la inflación ya se salió de la meta del Banco de México, que está en 4.1%, pero ya los especialistas están esperando que la inflación, vean cómo ya la expectativa de inflación va un poco al alza, y entonces podríamos tener que la inflación, al subir la inflación, obviamente, principio económico elemental, también suben las tasas de interés. Entonces, al subir las tasas de interés, pues también baja el flujo de crédito. Entonces, por estas razones, todas estas razones, no espero una reactivación fuerte en 2021. ¿Cuáles son los factores que juegan en contra de la reactivación económica? Resumiendo, miren, tenemos la incertidumbre para invertir. Se me ha apagado el principal motor del crecimiento, la inversión privada. Tenemos la quiebra técnica de Pemex, que no va a salir de esta situación y que va a seguir necesitando que le inyecten recursos. Una carga para el presupuesto federal. Tenemos la cuestión de la política fiscal que los expertos conocen como restrictiva. O sea, el gobierno necesita mucho dinero, está buscando por debajo de las piedras, nos va a presionar a los contribuyentes. Entonces, en la medida en que el gobierno saca dinero del sector privado, lo saca al sector público, jalan la cobija hacia ellos, ¿no? Entonces, se debilita también la inversión privada. Entonces, otro de los factores que nos ayuda a entender por qué no espero yo un repunte fuerte el próximo año. También la posibilidad de perder grado de inversión, que va a ser una turbulencia financiera momentánea, si ustedes quieren, sí, pero va a pegar, que al subir el tipo de cambio, al depreciarse, pues, ustedes saben, más inflación, más tasas de interés, menor crecimiento, o sea, va a pegar. Y tenemos también pues, la cartera vencida de los bancos, el menor flujo de crédito y el aumento moderado, ustedes quieren, pero aumento al final y al cabo de la inflación. Ustedes saben que la inflación al que más le pega, pues es al hombre de pie, al trabajador modesto, a las personas que viven el día, que no tienen bienes raíces, no tienen inversiones, no tienen cómo protegerse de la inflación y que los billetes que traen en la cartera o traen en el monedero, las amas de casa, van perdiendo valor. Entonces, todo esto le pega, son factores que conspiran en contra de la reactivación. ¿Cuáles son los escenarios que yo veo para 2020? Teniendo esta mentalidad de estratega, de darles una jerarquía, pues yo les puedo decir a ustedes, mi escenario optimista, en el mejor de los casos, por este golpeteo a la inversión privada, podemos crecer entre 1 y 2%. Ojalá. Les juro que ya más, no es una certeza para mí, más bien es una esperanza, así como para prender una veladora y pedirle a todos los santos que ojalá crezcamos 1 o 2%. Pero yo descarto lo que dicen mis colegas, ojalá esté yo equivocado, nadie es poseedor de la verdad absoluta, que sí crezcamos 3% como dicen mis colegas, pero yo no creo, y mucho menos creo en el 4.6 de Hacienda, eso es, para mí es pura fantasía. Ese es el escenario optimista, ojalá se cumpla, esperanza. Algo más realista, un escenario moderado, puede ser que tengamos una economía semi estancada, con un crecimiento cero, entre 0 y 1%, muy pequeño. Y un escenario, si ustedes quieren, lo calificamos de remoto, como ustedes gusten, un escenario remoto, pero que tenemos que contemplar para mentalidad de estratega, para en determinado momento prepararnos ante cualquier escenario. Pues el escenario pesimista es que México, si se complican mucho las cosas, porque también hay otras cuestiones internacionales que ahorita no vienen al caso, es más importante concentrarnos en lo nacional, pero vienen también peligros internacionales, pero si se complican mucho las cosas, se deteriora el escenario, sí podríamos seguir, tener una caída de entre -1 y -2%. Ahora bien, la recuperación. Algunos de ustedes dirán, no, ya nos traes bien desanimados, oye, ya tenía que ser conferencia de economía, ¿no? No, pero miren ustedes, perdón, más vale ser realistas, insisto, tener un buen diagnóstico, porque si no tenemos ese buen diagnóstico, no podemos actuar como estrategas. Entonces ya tenemos ahí mis consideraciones, los escenarios para irnos preparando. ¿Pero va a haber recuperación? Sí, por supuesto. ¿Y van a dar un giro las cosas en 2022 en adelante?
Y así como ahorita, le digo, el año pasado que decía, viene una crisis, sin tener idea de la pandemia, con esa misma seguridad sí va a venir una recuperación. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde va a empezar? Miren, secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ya lo que dijo el 2 de junio, será una recuperación económica rápida, pero asimétrica, o sea, pero desigual. Entonces yo ahí en mis redes, en mis conferencias dije, no, señor Herrera, por favor, es una declaración política, ¿no? ¿Cuál recuperación rápida? Claro que no va a ser rápida, desigual sí, por supuesto que sí, asimétrica sí, pero rápida no. Esto lo dijo el 2 de junio. Vean lo que acaba de decir el 28 de agosto. La recuperación económica va a ser desigual. Ah, bueno, ya estamos de acuerdo. Ya no habló de que va a ser rápida. Pues creo que no. Era una declaración, insisto, política para quedar bien con el señor presidente, ¿no? Entonces, desigual sí, estoy de acuerdo con eso sí. Ahora bien, ¿cuáles son los sectores que van a empezar a tener una reactivación? Ya algunos ya la están teniendo, ¿eh? Incipiente ustedes quieren, pero ya la están teniendo. Y se va a concentrar en esta última parte del año, se van a acelerar el próximo y va a estar en algunos sectores y va a estar en algunas partes del país. ¿A qué me refiero? Todo lo que tenga que ver con el sector exportador. Miren, con el TEMEC va a empezar a fluir poco a poco una cantidad que más años más adelante va a llegar a ser histórica en materia de inversiones productivas. Ahorita no le doy ese peso tan grande al TEMEC porque todo lo que está haciendo el gobierno federal en contra de la inversión privada, más los efectos de la pandemia, más la incertidumbre internacional, claro que obstaculizan que el TEMEC pueda rendir efecto pleno, pero sí va a empezar a acelerar las exportaciones. Ahora, no nada más es el TEMEC, ¿eh? ¿Qué es lo que va a provocar un giro en la segunda parte del sexenio? Esta tendencia a que México se convierta en un imán para atraer inversión productiva también va a ser reforzada no solo por el TEMEC, sino también por el TPP-11, el Acuerdo Transpacífico que entró en vigor en diciembre del 2018 y que derribó barreras para comerciar con poderosas economías asiáticas, ¿no? Como Corea del Sur, como Singapur, como Japón, etcétera. Y el nuevo tratado con la Unión Europea, que por desgracia las negociaciones se estancaron con lo de la pandemia, pero ya están en los últimos detalles. Entonces es muy probable que este nuevo tratado, que ojalá ya lo terminen en este último trimestre, ya solamente son detalles pequeños, que va a derribar barreras al comercio y la inversión, entre en vigor el 1 de enero del 2021. Entonces, en ese sentido, obviamente, no todo lo que ha hecho este gobierno es malo. Algunos me preguntan, oye, todo malo. No, no, todo malo. ¿Qué le puedo yo rescatar a Andrés Manuel López Obrador? Que al menos ratificó el TEMEC, ratificó el TPP-11 y va a ratificar el nuevo tratado con la Unión Europea. Más el Tren Maya, que no estoy de acuerdo con sus efectos ecológicos, que van a ser muy nocivos, pero en términos económicos sí va a tener un fuerte impacto, porque no nada más es tren de pasajeros, es tren de carga. Y el corredor económico del sur. Creo que es lo rescatable de ese sexenio. Por desgracia, todo esto va a tardar en dar frutos. Entonces, imaginen ustedes, tomando en cuenta estos tratados y acuerdos de libre comercio, ¿qué es lo que puede pasar más adelante? Ya superándose los efectos de la pandemia, la incertidumbre internacional, el golpe que viene todavía para 2021. Miren, en un mundo que regresa al proteccionismo, o sea, todo el mundo está levantando barreras, todo el mundo está cerrando, ya ven ustedes el conflicto entre Estados Unidos y China, Estados Unidos y la Unión Europea, etcétera. En un mundo que regresa al proteccionismo, México se va a convertir en la economía más abierta y globalizada del planeta. México se está abriendo. México se va a convertir en una especie de oasis en medio del desierto para la inversión productiva. Va a ser la única economía en la que se podrá exportar libre de aranceles en condiciones ventajosas y de manera simultánea a los países más poderosos y desarrollados de Europa, Asia y América. Ningún país va a dar esa ventaja. Entonces, esto en algún momento va a dar un vuelco a la situación económica, claro, con todo y Andrés Manuel López Obrador, a pesar de López Obrador. Eh, porque esto es una ventaja que nada más México va a tener. O sea, imaginen ustedes, ¿no? Va a ser tan atractivo México que en determinado momento un inversionista nacional o un empresario de otros lados del mundo se están levantando barreras, obstáculos y va a decir, oye, pues vámonos a México. Oye, México tiene las condiciones ideales para exportar libre de aranceles y en las economías más poderosas del planeta, vámonos a México. Claro, no es esto un proceso milagroso, por eso no, el gobierno sí cree que es milagroso, yo creo que no, por las razones que ya les expuse, pero sí va a funcionar.
claro que va a funcionar esto, pero en la segunda parte del sexenio. Miren, si me permiten expresarlo en forma más gráfica, así como tenemos el mapa mundi, con la posición geográfica de privilegio que tiene México, con todos esos tratados y acuerdos de libre comercio, que va a ser el único que va a dar esa ventaja, si nos preguntamos, ¿dónde está la riqueza a nivel global? ¿Dónde se concentra el mayor volumen y tráfico mundial de mercancías? La respuesta es muy sencilla, está en el norte del planeta. Está en zonas como la Unión Europea y Gran Bretaña, está concentrado en Estados Unidos y Canadá, y está concentrado en algunos países asiáticos como China, Corea del Sur, Japón, Singapur, etc. ¿En qué van a convertir todos estos tratados y acuerdos de libre comercio en México? En la principal plataforma logística a nivel internacional. Esto yo lo vengo diciendo, no ahorita, lo publiqué en un libro en el 2013 que se llamó Entre el miedo y la esperanza, y lo vuelvo a ratificar en este libro de AMLO y la 4T, lo que viene para México. México va a despegar y se va a convertir en un imán para atraer inversión, pero obviamente todavía va a tardar esto un poco, no será en 2021, sino más adelante. Que hay que tomar en cuenta que con todos estos tratados y acuerdos de libre comercio, a pesar de los pesares, va a aumentar la rentabilidad del capital. Y México va a ser un imán para atraer inversión productiva, sobre todo en la última parte del sexenio, la segunda parte, lo que podría permitir alcanzar la tasa de crecimiento de 4% en el último año de esta administración. Ya no soy el único loco que anda predicando solo en el desierto, ya hay otras voces. Miren, esta me llamó la atención. Este reportaje de la revista Expansión, consultando expertos en comercio internacional, se preguntan el 19 de mayo, en lo peor de la pandemia, México, el próximo centro logístico en Norteamérica, y dicen los especialistas, claro, la entrada en vigor del TEMEC representa una buena oportunidad para que el país atraiga inversiones. Y no nada más el TEMEC, el nuevo tratado con la Unión Europea y el TPP-11, y la alianza con el Pacífico, que también va a jugar un papel importante con las economías, varias de las economías más fuertes del continente, Perú, Chile y Colombia. Ahora, un análisis muy reciente de Pricewaterhouse, ustedes saben, una de las principales firmas de asesoría a nivel mundial, también tiene ese mismo punto de vista. Y lo acaban de publicar, esto fue hace unas 3 semanas más o menos. ¿Cómo México podría beneficiarse de un reajuste en las cadenas de suministro globales? Se preguntan los expertos de Pricewaterhouse. Y vean lo que ellos dicen. Otra de las grandes ventajas es que los ciclos logísticos son más cortos por la cercanía geográfica, con la economía todavía más poderosa del mundo, lo cual permite incrementar la capacidad para responder rápidamente a las necesidades de los clientes dentro de la cadena de valor. Y dice Pricewaterhouse, si las empresas estadounidenses, en particular de las manufactureras, trasladan sus operaciones de China a México, podría generar ahorros en promedio de un 23%. O sea, vean cómo a cuestión de exportación, no mercado local, pero sí de exportación, va a aumentar la rentabilidad del capital. Entonces, esto es lo que nos va a jalar poco a poco hacia una tasa de crecimiento en la última parte del sexenio de 4%. Y dice Pricewaterhouse, uno de cada 4 directores de finanzas de corporativos estadounidenses, ellos hacen la encuesta regularmente, considera que cambiar sus estrategias de cadena de abastecimiento, trasladarse a México, es la acción más importante para mejorar sus perspectivas de crecimiento en el futuro. Ahora, entonces, todo lo que está ligado a la exportación ya está empezando a funcionar. Y esto pues, está concentrado solamente en algunos estados del país, ¿no? Con la plataforma de libre comercio, TMEC y los otros tratados, la reactivación gradual de las exportaciones, que en esto sí va a arrastrar al sector exportador, luego un tipo de cambio depreciado, imaginen ustedes la rentabilidad de las exportaciones. Los primeros sectores en cobrar impulso va a ser el de alimentos procesados canalizados a la exportación. Miren, esto se los empecé a decir a algunas empresas que estoy asesorando del sector agroindustrial desde el mes de marzo. Entonces me decían ellos, oye, ¿estás seguro que para la segunda parte de este año? Sí, le digo, ustedes van a ser de los primeros que se van a empezar a reactivar. Y ahorita lo que ya me reportan algunos de estos clientes de asesoría es que ya están, sus cifras están ya empezando a mejorar. Otro de los sectores que es que la reactivación gradual de las exportaciones también van a empezar a levantar a la industria automotriz, que van a tener un respiro, sobre todo en los estados de Puebla, Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Coahuila, que son los que más tradicionalmente habían recibido esta inversión, son los que más se van a empezar a reactivar. Y otra industria con la que tengo mucho contacto, que ya tiene signos de reactivación, es
la Industria Nacional de Exportación, la maquiladora, la Maquila, Index, que es la asociación. Entonces la asociación Index también ya reporta que está empezando a tener buenos números. Igual a ellos también les decía desde marzo de este año, marzo-abril, lo peor de la pandemia, les decía también ustedes van a ser de los primeros sectores en reactivarse. De hecho, ya el Fondo Monetario Internacional ya considera a México como el exportador de automóviles y autopartes número 1 hacia los Estados Unidos. Entonces, todo aquello, todo lo que tenga que ver con la exportación, todo con lo que esté relacionado, cadenas logísticas, suministro, almacenamiento, transporte, es de lo primero que se va a reactivar y con un tipo de cambio depreciado pueden tener un muy buen año en 2021 y en los estados que les hemos mencionado, ¿no? Que son los estados que tradicionalmente han jalado más inversión y en cuestión de maquiladora, donde ya se ha visto cierta reactivación, tuve una videoconferencia con el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana y también ellos ya están viendo en cuestión de maquila estos buenos números, ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez, que es muy fuerte en materia maquiladora, y Matamoros, a pesar de otras incertidumbres, de inseguridad, etcétera, están teniendo ya cierta reactivación. Por eso es asimétrica, porque todo lo ligado a la exportación, todo a su alrededor, la proveeduría, insisto, la logística, el transporte, toda la economía digital, todo lo que tenga que eficientar los procesos, ahí es donde está concentrado el crecimiento y en estos estados del centro y norte del país. Y en el sur-sureste, pues obviamente la península de Yucatán, por el Tren Maya, van muchas materias primas que no se podían exportar. Ahora con el Tren Maya y que va a conectar con el corredor económico del sur, ya cuando esté todo esto listo, pues a partir de 2022 en adelante, pues ya va a fluir una cantidad de materias primas muy fuerte y se va a poder exportar libre de aranceles a Europa, Asia y Norteamérica. Entonces, imaginen ustedes el impacto de esto. Entonces, también, sobre todo, Mérida, Yucatán, va a tener un crecimiento también bastante fuerte, ¿no? Y fuera de eso, pues obviamente pues, los riesgos para el resto de la economía nacional. Por eso se habla de esta recuperación asimétrica, o sea, muy desigual y concentrada solamente en algunos estados de la República y ya después del 2022 en adelante, pues ya será un poco más general. Conclusión, miren, mi principal conclusión es esta. Quiero traer a colación las palabras de este vicepresidente de Chevron. Ustedes saben, Chevron es una de las grandes empresas energéticas a nivel mundial. Y el 13 de agosto su vicepresidente era lo que declaró, yo estoy totalmente de acuerdo. Dice, las cosas están definitivamente mejor de lo que estaban en el segundo trimestre, en lo peor de la pandemia, particularmente en el periodo de abril y mayo. Pero tenemos que planificar para una baja de mayor duración. Es decir, una recuperación muy desigual, concentrada en muy pocos estados del país y que irá tomando fuerza gradualmente. Pero de que sí espero un giro en la segunda parte del sexenio, particularmente en el último año, yo estoy convencido de este giro económico que ahorita muchos a lo mejor creen imposible. No sería la primera vez que me dicen de qué me pasa, que estoy loco, ¿no? Pero estoy convencido de esto, ¿no? Y ya vimos otras firmas de asesoría como Pricewaterhouse que también comparten mi punto de vista, ¿no? Ahora bien, ¿qué les quiero decir a ustedes como empresarios, como hombres de negocios que están sufriendo el vendaval y luchando con la tormenta? Miren, ustedes son, como hemos visto en las cifras, el principal pilar y esperanza de crecimiento económico para México. En la medida en que ustedes logren sacar sus negocios adelante, en la medida en que ustedes conserven o generen empleos, no solamente van a proteger su patrimonio, no solamente le van a dar tranquilidad a su familia, a sus hijos, ustedes estarán haciendo una contribución importantísima para el país, porque en manos de ustedes está la principal generación de empleo. Y por eso quiero cerrar con esta frase maravillosa de Alexis de Tocqueville, que es un clásico. El señor es conocido por este libro de la democracia en América, pero escribió otro que es relativamente desconocido, que se llama Memorias del Pauperismo en 1835. Pero vean qué padre se expresa el señor Tocqueville de hombres y mujeres como ustedes, como empresarios exitosos en el sector privado. Vean lo que dice Tocqueville. Considero a la clase empresarial, a hombres y mujeres como ustedes, como aquella que ha recibido de Dios la especial misión de proveer por su cuenta y riesgo la felicidad material de todas las demás.
Entonces, señores, en la medida en que ustedes saquen adelante sus negocios, a pesar de la tormenta, ustedes estarán haciendo una contribución muy importante para el país, para sacar a México adelante y para que en la segunda parte del sexenio podamos aspirar a cerrar esta administración con una tasa de crecimiento de 4%. Bien, pues esas son las perspectivas, lo que yo quería plantearles a ustedes. Les agradezco mucho su atención y sobre todo el tiempo que me brindaron para poderles dar una explicación algo detallada de todos estos factores. Muchas gracias, son ustedes muy amables. Al contrario, muchísimas gracias, Eric. Estamos muy satisfechos con este panorama un poco incierto todavía. Sin embargo, con estas láminas que vemos durante toda la presentación, pues nos das una perspectiva de pues, hacia dónde vamos, qué podemos hacer, qué no hacer también, ¿verdad? Entonces, si te parece bien, Eric, vamos a pasar un par de preguntas. La verdad es que Con mucho gusto. vamos a abrirlas aquí. Las invitamos a los usuarios a que puedan hacer más preguntas. Una de ellas es, en las elecciones de Estados Unidos, ¿quién consideras, a tu juicio, que le ayudaría mejor para México? ¿Trump y los republicanos o Biden y los demócratas? ¿Qué opinan? Es una pregunta difícil de responder, pero mi impresión es esta. Miren, yo he estudiado en el terreno político, he estudiado con lupa a los líderes populistas. El populismo es un fenómeno muy antiguo, tan antiguo como la propia historia de la humanidad. Y yo les puedo decir a ustedes que los líderes populistas, ya sea de centro, como fue Lula da Silva en Brasil, o Fujimori en Perú, o Menem en Argentina, o los de extrema izquierda, como fue Hugo Chávez de Venezuela, o los de extrema derecha, como es Donald Trump en Estados Unidos, tienen características muy similares, son muy parecidos. Entonces yo considero una desgracia que caiga en el poder un liderazgo populista, porque normalmente son autoritarios, son resentidos con poder y provocan problemas económicos, provocan choques políticos muy fuertes, lo que estamos viendo con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, desde el punto de vista político, yo preferiría que ganara Biden, definitivamente, y no porque yo sea demócrata, no tengo nada que ver con los partidos estadounidenses, pero sí por esta visión que tengo de los liderazgos populistas, ¿no? Yo creo que podría venir una reconciliación de Estados Unidos a nivel mundial con varios sectores, podría venir un mejor clima para la inversión, pero también la única desventaja que yo veo de Biden es que es muy probable que él meta reversa en la cuestión fiscal. Ustedes saben, Donald Trump aplicó una reforma, una rebaja de impuestos histórica, que realmente convirtió a Estados Unidos en un imán y generó un crecimiento económico hasta al menos antes de la pandemia bastante fuerte, porque los corporativos, Pfizer, Apple, que tenían efectivo en caja, que lo mantenían fuera de Estados Unidos para no pagar una tasa de impuestos muy alta, cuando viene la rebaja, esos flujos de caja, por ejemplo, Apple o Microsoft o Pfizer, tienen liquidez que equivale a todo el PIB de Chile, a todo el tamaño de la economía chilena. Entonces, cuando empiezan a regresar a Estados Unidos, por estas rebajas de impuestos, pues generan crecimiento. Entonces, eso puede echarse atrás con Biden. Biden ya está hablando, ¿no? De que en determinado momento podría subir los impuestos a las corporaciones. Entonces, ¿cuál podría ser el impacto? Que en determinado momento eso reduzca la tasa de crecimiento en Estados Unidos y aunque pase la pandemia, nos haga más difícil remar contra corriente y que tengamos que esperar todavía un poco más de tiempo a que venga una reactivación fuerte. Pero sí, definitivamente, ya en conclusión, ya les digo, esa es mi visión económica y mi visión política de los dos candidatos, pero sí, por el bien de Estados Unidos, yo preferiría que ganara Biden y no Donald Trump. Correcto, Eric. Una pregunta más. Con esto nos respondiste de 3, 4 que estaban mostradas por acá. Sería, ¿qué panorama observas para el sector inmobiliario consumidor de nuestros servicios como tal, como sector contra incendio? ¿Tienes alguna aportación acerca de esto? Sí, bueno, miren, ha sucedido el precio de del sector inmobiliario, bueno, ha entrado en una crisis muy fuerte, pero se puede agravar esta crisis en 2021
por el menor flujo de crédito. O sea, el sector inmobiliario es de los que más depende del flujo de crédito en México. Ellos están en boom cuando hay un buen flujo de crédito y cuando cae el flujo se vienen para abajo, ¿no? Entonces, con lo que viene ahora con los bancos y la debilidad del flujo de crédito, yo creo que el sector inmobiliario va a seguir teniendo problemas, pero en determinado momento van a tener un despegue bastante fuerte, ya cuando mejoren las condiciones. Pero ahorita, en los lugares donde van a tener un boom fuerte, va a ser en todo lo que está ligado a la exportación y en todas estas ciudades que les he mencionado. Porque entonces, lo que va a continuar, que venía muy fuerte antes de la pandemia y se frenó por el COVID, pero se va a reanudar, es con estos tratados y acuerdos de libre comercio, con un tipo de cambio depreciado y sabiendo que va a ser la exportación el principal detonante, el sector más beneficiado, pues entonces también lo que les decía, va a crecer todo lo que esté lo que está a su alrededor, ¿no? Almacenes, todo lo que sirva para transportes. Entonces yo me imagino que para su producto esto puede ser una buena noticia, ¿no? Todo lo que esté ligado a la exportación y en estas ciudades con vocación exportadora y la instalación de plantas industriales, o sea, de centros de logística empresarial, eso también va a volver a tomar un ritmo fuerte y a diferencia de otros sectores, más notorio de los pocos que se van a reactivar fuerte de 2021 en adelante. Yo creo que, digo, yo sé que ustedes están, me imagino, están en todo el país, pero probablemente si alguno de ustedes tiene oportunidad de concentrar, echar la mira más en estos sectores, entonces el sector inmobiliario en estas ciudades fronterizas, en estos estados, de fuerte inversión, exportación automotriz, exportación agroindustrial y maquiladora, ahí el sector inmobiliario es donde puede tener un comportamiento bastante interesante. Eric, muchísimas gracias. Antes de despedirte, yo quisiera pedirle a nuestro presidente Juan José Camacho algunas palabras para Eric antes de hacer el cierre, Juan. Gracias. Bueno, pues primeramente agradecerte, Eric. Ya había tenido la oportunidad de escucharte en más de una ocasión y efectivamente, no sé si te quede el mote de adivino, pero pues, prácticamente, ¿no? Al principio de la pandemia creo que mencionaste cifras entre el 10 y el 11% de caída. En este momento debo decir, creo que estoy exagerando un poco, pero ahorita digo, no, efectivamente, tienes razón. Y pues yo le pediría a todos los compañeros que están unidos ahorita en esta conferencia, tomen muy en cuenta lo que acabas de decir, que si lo agregamos con la conferencia que tuvimos el día de ayer, cómo navegar en estas épocas de crisis, más la que nos acabamos de tener anteriormente y la tuya, nos dan herramientas suficientes para tomar decisiones y efectivamente aguantar 2021 y prepararnos para lo que viene en 2022. Te agradezco mucho, Eric. Efectivamente somos una industria transversal, estamos en todos los sectores, estamos en todo el país y nos afecta, pues, nos afecta las caídas de uno, pero podemos aprovechar el crecimiento de otros. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes y bueno, porque también me permiten hacer lo que más me gusta y más me apasiona, que es mi trabajo, ¿no? Muy amables por la invitación.